Bendiciones para todos los hermanos que se encuentran con nosotros, estarán escuchando este video. Estamos nuevamente aquí con nuestro hermano José Sánchez, con el ministerio Mensajeros del Fin. Mensajeros del fin. Este tema, hermanos, está buenísimo. Yo les invito a que lo escuchen. Es el mensaje del tercer ángel, advertencia final. Lo van a ver abajo en el YouTube. Van a ver el link para que ustedes puedan clicar y puedan escuchar todo el tema. So, estamos muy contentos que vamos a estudiar nuevamente esto, la imagen de Dios, el verdadero reposo, el llamado a salir de Babilonia. So, vamos a no perder tiempo y vamos a empezar de una vez. Si empezamos entonces con la oración y arrancamos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito y amante Padre, que tú moras en las alturas del cielo. Señor, qué privilegio es para nosotros y también qué responsabilidad presentar tu evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de estos medios. Bendice este ministerio de mi hermana Brenda, también el de este servidor, y permite que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Ok, so vamos a empezar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta, y esta es bien interesante y es bien importante entender esta pregunta porque yo la he escuchado muchas veces. Usted explicó que Cristo ya era el Hijo de Dios antes de venir al mundo y que fue enviado para revelarnos al Padre. ¿Por qué es fundamental entender el origen divino de Cristo para recibir la salvación en el tiempo final? Y entonces para poder escucharlo, vamos a poner el video para que ustedes más o menos entiendan en qué parte del video está esto. Y de repente, Parece Josecito, a algo. a ver. Y miren lo que vamos a decir. Miren lo que vamos a decir de la importancia del conocimiento. Solamente Cristo representa a Dios, porque es su Hijo unigénito. Él le ha dado a conocer y es la imagen fidedigna del Padre por ser su Hijo engendrado. Y ese Hijo engendrado no es solamente en naturaleza humana a partir de María, porque sabemos que Él fue engendrado en naturaleza humana en el vientre de María. Pero también sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que ya era hijo de Dios, que tenía una preexistencia, que se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, como Miguel, como Jehová de los ejércitos. Luego, Cristo ya era hijo de Dios y representa de manera fidedigna la imagen de Dios. Después de la caída, después del pecado, no pudimos volver a ver a Dios cara a cara. Y es por eso que el Señor en su misericordia tiene una escalera entre el cielo y la tierra. Y esa escalera es el símbolo de su Hijo, el único a través del cual podemos subir al Padre. No hay escaleras paralelas. Solamente Cristo es la imagen de Dios y además esa escalera por la cual podemos volver a estar en presencia del Padre Celestial. Reposo como símbolo. Entonces, esa pregunta es tan importante. No sé si nos puedes ayudar eso de lo que es engendrado. Y también va junto de la mano con por qué es tan importante entender que Cristo es el único que puede representar verdaderamente al Padre, ¿no? Como imagen. Son dos cosas, pero bastante para explicar. Bien, muy bien, apreciada hermana Brenda y queridos hermanos. Es muy importante concebir el plan de salvación. El plan de salvación se concibió en el mismo cielo, no se concibió en la cruz del Calvario, se había concebido en consejo de paz desde el mismo cielo, entre un padre literal y un hijo literal. Ese hijo literal que ya era hijo antes de encarnarse en el vientre de María, se manifestaba en el Antiguo Testamento y después del pecado como la escalera
la cual vio Jacob en un sueño y que comunicaba el cielo con la tierra. Ese mismo hijo literal era el ángel de Jehová, que se manifestó muchas veces a su pueblo. Era el mismo hijo de Dios. Ese hijo literal fue el que realmente condujo al pueblo de Israel por el desierto, en lo cual Moisés solamente era una sombra y figura de ese hijo literal que es Cristo el Señor. Entender que Cristo ya era un hijo engendrado por allá en los tiempos de la eternidad donde nuestra mente finita no alcanza a llegar, es determinante para saber y para entender el plan de salvación y para enfocarnos en una doctrina que es absolutamente bíblica, que es la del Padre y la del Hijo, en la cual el Hijo representa totalmente a Dios, es el instrumento de la creación y al mismo tiempo es el instrumento de la redención. Y si, ¿qué pasaría si uno no entienda no entendemos o no aceptamos que el Hijo no fue engendrado en la eternidad? Aparentemente, mi hermana, no pasaría nada. Sin embargo, si esto nos lleva a doctrinas espurias, tales como la Trinidad, en la cual Dios solamente tomó un rol y se convirtió en Hijo y también en Espíritu Santo, pues esto iría contra lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta es la vida Mm. eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego, si no entendemos que hay un enviado, pues es posible que en el tiempo del fin, donde van a haber muchos engaños, o vayamos a ser engañados por el enemigo de Dios. Hay un Dios literal y hay un Hijo literal que vino a esta tierra de parte de Dios a hacer la voluntad de Dios, que se sujeta al Padre, que cumplió con ese compromiso de redención, por decirlo así, en la cruz del Calvario y que sigue cumpliendo con un compromiso como un sacerdote literal en un santuario real, en un santuario real que se encuentra en el mismo cielo y en el cual oficia ante el Padre como sumo sacerdote. Si nosotros no entendemos eso, ciertamente cualquiera nos podría engañar y perder nuestra salvación. Mm. Ok, entonces vámonos a la segunda pregunta y la vamos a escuchar primero. Que se nos pierda vamos a escuchar entonces la segunda. Parece a algo. Y miren lo que vamos a decir. Miren lo que vamos a decir de la importancia del conocimiento. Solamente Cristo representa a Dios, porque es su Hijo unigénito. Él le ha dado a conocer y es la imagen fidedigna del Padre por ser su Hijo engendrado. Y ese Hijo engendrado no es solamente en naturaleza humana a partir de María, porque sabemos que Él fue engendrado en naturaleza humana en el vientre de María. Pero también sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que ya era hijo de Dios, que tenía una preexistencia, que se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, como Miguel, como Jehová de los ejércitos. Luego, Cristo ya era hijo de Dios y representa de manera fidedigna la imagen de Dios. Después de la caída, después del pecado, no pudimos volver a ver a Dios cara a cara. Y es por eso que el Señor en su misericordia tiende una escalera entre el cielo y la tierra. Oh, Y esa gracias. escalera es el símbolo de su Hijo, el único a través del cual podemos subir al Padre. No hay escaleras paralelas. Solamente Cristo es la imagen de Dios y además esa escalera por la cual podemos volver a estar en presencia del Padre Celestial. So, Reposo como símbolo. si estamos hablando de la imagen, de la imagen de Dios, um, us- usted explicó que Cristo es la imagen del fiel de Dios porque por su Hijo engendrado, eso lo hablamos.
Pero ¿por qué es tan importante entender que Cristo es el único que puede representar verdaderamente al Padre como, como su imagen? Ciertamente es el único que puede representar al Padre como su imagen en el mismo contexto de que es el Hijo engendrado. Es el monógenes, el único de la misma especie divina. Y es por eso que la adoración es para el Padre y también para el Hijo. A veces se piensa que porque estamos hablando de Cristo como Hijo, lo estamos degradando, pero no lo podemos degradar, eso sería Mm, imposible, eso sería totalmente absurdo. A Cristo lo adoramos porque es la imagen exacta y vívida del Padre Celestial. Como decíamos en esa conferencia, después del pecado, nadie volvió a ver al Padre. Y el Señor en su misericordia puso una escalera, colocó una escalera entre el cielo y la tierra, la cual tocaba justamente la tierra, y en ese sueño que Jacob tuvo huyendo allí de su hermano Esaú, se quedó dormido sobre una piedra y vio esa visión tan hermosa de ángeles que subían y bajaban por esa escalera, llevando de parte de las criaturas esa comunicación que habíamos perdido en la caída directamente con nuestro Padre Celestial. Luego la escalera es el medio, es el a través de. Cristo es el a través de. Nosotros tenemos esa oportunidad de estar de nuevo en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con respecto a la otra pregunta que me haces, ¿por qué no hay otras escaleras? ¿Por qué no es María? mm. ¿Por qué no es Pedro? ¿Por qué no es Juan? ¿Por qué no es el vicario de la iglesia católica? ¿Por qué no es el pastor de mi iglesia? No, solamente es Cristo, que es tan divino como su Padre, el único que me puede volver a llevar a estar en la presencia de ese Padre celestial. Amén. So, sí, algunos le ponen como que hay una jerarquía, pero algunos dicen que no, no puede haber esa jerarquía porque si no degradarían al Dios, pero al Padre y al Hijo, pero los ángeles todos tienen una jerarquía, entonces am, no sé si es algo que Satanás está creando para confundir, o sea, lo que él quiere representar. Seguramente, mi hermanita Brenda, porque si no hay una jerarquía, ¿qué es lo que ha querido Satanás siempre? Estar en las decisiones celestiales. Y entonces, en ese sentido, ya no le importaría que hubiese hijo si también hay un tercer ser que toma decisiones en las cosas de Dios o en los asuntos de Dios. La molestia de Lucifer en ese momento fue contra el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque no fue llamado a los concilios celestiales. Es más, cuando se fue a crear al hombre, no fue llamado Lucifer a los concilios celestiales para crear al hombre. Luego muchos, y aunque es paralelo al tema, muchos buscan la adoración. Y Satanás siempre ha buscado la adoración. Hay muchos que le venden el alma al diablo, ciertamente para obtener riquezas, para Mm, obtener fama, para obtener fortuna y muchas otras cosas, ¿cierto? Y es que, ¿qué es lo que ha querido siempre el enemigo de Dios? Adoración. Lo vemos también en la tentación en el desierto, cuando se atrevió a decirle al que estaba por encima de él, pero que en ese momento había tomado la naturaleza humana. Todo esto te daré si postrado me adorares. Que él ha mm, querido, Satanás siempre, adoración. Y entonces, al haber en esa doctrina espuria tres personas coeternas y coiguales, entonces Satanás está buscando un puesto dentro de esas tres personas. Pero ciertamente la palabra nos habla de un padre literal, de un hijo literal y de un Espíritu Santo que no es otro ser, sino la misma presencia del Padre y el Hijo en sus criaturas, su carácter, su vida, según nos lo muestra Juan capítulo 14, versículo 23. Vendremos y haremos morada con él. So,
No, ahora que mencionas eso, algunos dicen que Cristo fue creado, otros, como dijimos hoy, es engendrado. Pero ¿tú crees que Satanás él quiere que crean que es creado porque él fue creado? Interesantísima pregunta. Alguna vez en un estudio que tenía con mis hermanos en clase, les colocaba el siguiente paralelo. ¿Qué pasó o qué hizo Caín a Abel? Lo mató. ¿Qué era Caín de Abel? Su hermano. ¿Qué pretendieron hacer los hermanos de José contra José? Matarlo, por celos. ¿Qué eran ellos? Sus hermanos. ¿Qué hizo Esaú contra Jacob? ¿Qué quería? Matarlo. ¿Por qué? Porque le había quitado la primogenitura. Y entonces yo les hacía en ese estudio la siguiente pregunta a los hermanos. ¿Qué relación en el cielo tenían Lucifer y Cristo? Ninguno me supo responder en ese momento. Y yo les dije que hermanos, pero con una diferencia. Cristo era el hijo legítimo, el engendrado, en tanto que Lucifer, aunque también era hijo como los demás ángeles, no era engendrado, era creado. Y entonces ahí vemos esa diferencia tan grande. Por eso vemos ese gran conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia Mm, entre Cristo y Satanás por celos. ¿Celos entre qué? Entre hermanos. Imagínate que tú tienes una hija engendrada, la tuviste tú, y un día yendo por la calle encontraste una bebé botada cerca a un cesto de la basura y te movió a misericordia y tú la tomaste, hiciste los trámites necesarios y la adoptaste. Pero un día, alguien, de una manera, hay una guerra y alguien te pide que tú entregues a tu hija. Tú como madre, ¿a quién entregarías? ¿A la engendrada o a la creada o a la que recogiste? Seguramente recogerías a la adoptada, ujú, la entregarías, claro, no entregarías a la a mi engendrada. propia. Y es por eso que se manifestó que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito al Mm, engendrado. Ahí amén. vemos lo maravilloso del plan de Dios. Eso es algo que vamos a estudiar, queridos hermanos, por la eternidad. Ese amor de Dios hacia la raza humana caída. Luego, lo que el Señor entregó no fue una metáfora, no fue a otro Dios que entregó, sino entregó a su Hijo, rasgado de su propio seno. Y tampoco no se sabe el proceso, cómo él hizo el engendramiento. Solamente Bueno, sabe. eso es, sí, correcto. Algunas personas tienen prejuicios contra eso, porque cuando se habla, la palabra habla del engendramiento, ellos con mente humana, ¿cierto? Con mente Mm, carnal, asimilan el engendramiento como es el engendramiento de nosotros, en un útero, donde es alimentado por la madre a través del conducto, ¿cierto? Durante 9 meses. No, el engendramiento de Jesús es muy diferente, pero es engendramiento, porque amén. salió del Padre. Dice en Juan 17 que yo salí de ti. Eso lo entenderemos en el cielo, el proceso, si queremos Amén. saber. Usted mencionó que muchos escucharon la palabra, pero no entraron en el reposo porque no fue acompañada la de fe. ¿Qué significa hoy, en práctica, entrar en el reposo de Dios por medio de la fe? ¿Vas a colocar audio o te contesto de una vez? No, me puedes contestar. Listo. Sí. ¿Qué significa entrar en el reposo por medio de la fe? Es la pregunta. Muy Sí. bien. Ujú. Allá en el libro de los Hebreos se nos habla de aquellos que no entraron en su reposo. ¿Y por qué no entraron en su reposo? Justamente porque les faltó fe. Y se refería al pueblo de Israel que salió de Egipto. De hecho, salió viendo con sus propios ojos y oyendo con sus propios oídos señales portentosas que se hicieron
en medio de ellos plagas que cayeron literalmente hacia los egipcios, pero que les protegieron porque ellos mismos estaban allí. Luego salieron de Egipto, llegaron a puertas del Mar Rojo y vieron cómo el Señor, a través de su siervo Moisés, abrió el mar en dos para que ellos pasaran en seco. Pasaron ellos en seco y luego esa misma vara cerró el mar y los egipcios perecieron anegados por el agua. Pasaron al desierto y empezaron a murmurar contra Dios. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morirnos de sed? No hay agua en el desierto. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morirnos de hambre? No hay pan en el desierto. Y sin embargo el Señor les dio agua de la roca y pan del cielo. Y dice que sus vestidos y sus zapatos no se envejecieron. Mm. Y como todo el tiempo estuvieron murmurando, hubo un momento que fueron mandados 12 espías a ver la tierra que se encontraba allí, la Canaán terrenal. Y vinieron diciendo, verdaderamente es hermosa esa tierra. Hay unos frutos grandísimos. Sin embargo, también vieron otra cosa. Allí hay gente que es gigante. Y nosotros ante ellos somos pigmeos. No vamos a poder con ellos. Y obviamente esto llevó a la ira del Señor. Y por eso ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y esa generación no entró en el reposo de Dios. ¿Cuál era el símbolo del reposo de Dios? Entrar a Canaán, porque ellos estaban atribulados, habían sido esclavos en Egipto, en ese momento, en ese mismo momento sufrían porque les faltaba fe en cuanto al pan, iban a recoger la porción de toda la semana cuando el Señor les había dicho que solamente recogiesen la del día. Llegaba un momento en que, ¿y ahora qué vamos a beber? Nuestros rebaños, nuestros hijos y nuestros rebaños van a morir. Estaban atribulados. ¿Les faltó qué? Les faltó fe Sí. y no entraron en el reposo del Señor. Ahora, si escatológicamente lo traemos a nuestros días, ciertamente al mundo de hoy le pasa lo mismo. Le Mm. falta fe. ¿Cuándo vendrá el Señor? Yo, mientras tanto, necesito una casa, un carro, muchas cosas para subsistir. ¿Por qué? Si seguimos pensando como pensaba el pueblo de Israel, tampoco entraremos en el reposo del Señor, que es la vida eterna y que tiene como símbolo el séptimo día, el sábado. Por eso muchas veces decimos que el sábado es un poquito de eternidad. Nos olvidamos Mm. de los Amén. afanes, de la ansiedad de la semana y entramos en ese reposo para alabar al Señor, para orar, para estudiar más de su palabra y para confraternizar entre hermanos y ver por fe la patria celestial. Precioso. Amén. Vamos con la última pregunta entonces. El mensaje del tercer ángel es llamado urgente al mundo. ¿Por qué es necesario salir de Babilonia y qué peligro existe si una persona decide permanecer en ese sistema religioso? Bueno, salir de Babilonia, como nos muestra Apocalipsis 18:4, realmente tiene que ver con el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Y en referencia al mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Que si alguno adora a la bestia o a su imagen, pues ciertamente beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, aquí nos muestra la palabra dos tipos de vino. El vino de la ira de Dios, que se manifestará en las 7 postreras plagas, o el vino de Babilonia, que nos va a embriagar para recibir el vino de la ira de Dios. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que salgamos de esa Babilonia espiritual en la cual el mundo se encuentra sumido. ¿Por qué es Babilonia? Porque hay confusión, porque hay tantas denominaciones que se llaman a sí mismo cristianas. ¿Por qué? Porque sacan un versículo fuera de contexto y sobre ese versículo hacen toda una doctrina, elevan templos y elevan iglesias y, perdón lo que voy a decir, pero le sacan dinero a las personas a costa de un evangelio de la prosperidad, como un ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Luego, la Biblia es un todo
Y si nosotros rechazamos una partecita de la Biblia, por ahí viene el veneno y vamos a empezar a beber del vino de Babilonia. El Evangelio es completo, absolutamente completo. La palabra de Dios nos santifica, como dice el Señor en su oración de Juan 17:17. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No podemos beber del vino de Babilonia. Para no hacerlo, debemos ser santificados en la verdad. Y por supuesto, la verdad no es 50%, no es 90%, no es 99.99%. La verdad es 100% y la verdad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hoy hemos comprendido que Cristo es la imagen del Padre y que Él es nuestro reposo y que el cielo está llamando a cada alma a salir del error y entrar en la verdad. Como dice Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. El link estará nuevamente abajo para que ustedes puedan repasar este sermón. Y pues entonces hacemos una última oración. Claro que sí, mi querida hermana Brenda. Inclinemos el rostro. Amén. Maravilloso y amante Padre, te damos gracias, Señor, porque has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amante y misericordioso Padre, permite que salgamos completamente de ese sistema babilónico y que, Señor, seamos transformados por tu propio Espíritu, que obre en cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y mostrándonos el único camino que lleva a la vida eterna, ciertamente Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sigue bendiciendo el ministerio, el clamor final de nuestra hermana Brenda y permite que podamos todos ser instrumentos de beneficio en tus manos para llevar este mensaje de salvación y para que el mundo salga de Babilonia. Te lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.